Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Amigo, comenzamos una nueva semana y para esta semana nuestro título es El costo del descanso. Estaremos analizando, examinando la vida de un gran personaje bíblico. Y el título para hoy, domingo 18, es Agotado y cansado. ¿Alguna vez te has sentido agotado y cansado? Seguro que sí. Entonces, en una cálida tarde primaveral, el rey David paseaba por la terraza de su palacio. Paseaba disfrutando de su jardín, disfrutando del hermoso paisaje que se veía de su palacio. Pero debía haber estado con su ejército el rey, al otro lado del Jordán, ahí peleando junto a sus séquitos. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz al reino. Pero ¿saben qué hizo el rey? El rey se quedó. Y por eso vamos a la Biblia. Abre tu Biblia allí en Segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 5. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que le trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Si David no se hubiera quedado en el palacio, en este momento no estaríamos leyendo la desgracia de la vida de David. Si solamente David hubiera hecho caso los principios de ese entonces, que todo rey tenía que ir enfrente para conquistar. Pero David no fue así. Se quedó en casa. Y cuando se quedó en casa, David no tenía nada que hacer. Por tanto, dice el relato que David se durmió. Después que se durmió, salió a caminar por la terraza de su palacio. Y mientras caminaba por allí, David se da cuenta que alguien se estaba bañando. David fácilmente pudo haberse retirado, pero David dice que mandó a llamar a esta dama que había llamado Betsabé, y no conforme con ello, pues David se acuesta y después de un tiempo recibe la noticia de que Betsabé estaba embarazada. Entonces, sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde. Los impulsos pecaminosos se apoderaron de David en ese momento. Y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza de David. Urías era un hombre de confianza de David. Entonces, como todos los reyes de la antigüedad, David tenía autoridad. El rey pedía algo y se tenían que conceder. Pero sabes que el hecho de la ley de Dios exigía que aún el rey
tenía que someterse a la ley de Dios. Las leyes divinas estaban por encima de las leyes del rey. Por tanto, como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David transgredió la ley de Dios y eso trajo consecuencias en su vida personal, en su vida familiar. También trajo consecuencias para su reino. Solamente una decisión equivocada trajo mucho dolor a la vida de David. Entonces, David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibido. Claro, pasó desapercibido delante de los hombres, delante de sus siervos. Sin embargo, Betsabé ahora estaba embarazada y su esposo estaba lejos. Y es ahí que David maquina, planea, planifica algo que nos sorprende a todos. Y el relato está en Segunda de Samuel. Seguimos leyendo el capítulo 11, del verso 6 al verso 17. David empezó a buscar solución. David empezó a buscar a tapar su pecado. David empezó a planear cómo podía liberarse de esa culpa. Yo supongo que David, cuando le llegó la noticia que Betsabé estaba embarazada, David no pudo dormir. Y la ley exigía que por haber cometido adulterio tenía que morir, tenía que ser apedreado, así fuera el rey. Y David empieza a planificar en los relatos que del 6 al 27, allí David manda llamar a Urías. La solución, dijo, muy bien, voy a mandar llamar a su esposo. Urías es llamado al palacio. Cuando llega al palacio, David se hace pasar porque se preocupa por el bienestar familiar de Urías y le manda a dormir con su mujer. David pensaba, planeó, dijo, llama a Urías. Yo digo a Urías que vaya a dormir con su mujer. Al dormir con su mujer van a tener intimidad. Entonces el hijo que van a nacer no va a ser mío, va a ser de Urías. Así yo quedo limpio. Así mi pecado va a estar oculto. Pero saben, la decisión de Urías fue sorprendente. Ahí en el versículo 11:11 dice, Urías responde a David, dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¡Wow! ¡Qué fiel! Un hombre que no era del pueblo de Israel, fue fiel a sus principios, pero en cambio, un rey que había experimentado la relación con Dios, con su Dios, decidió encubrir su pecado, culpando a otro. Finalmente David, desesperado, recurre a la última alternativa que tenía. Recurre al asesinato. Pero no, él no manchó sus manos, sino que le da una carta a Urías, y en esa carta, Urías en esa carta llevaba su sentencia de muerte. Urías fue fiel a su rey, fue fiel al Dios que servía para encubrir su pecado. ¿Sabes, querido amigo, querida amiga? Ahí donde tú estás,
Dios quiere darte un buen descanso. No actúes como David. David incurrió en su pecado. David no se confesó su pecado. Y en esta semana estaremos estudiando en qué momento David confesó su pecado y cuáles fueron las consecuencias por no confesar su pecado. Por eso, no te pierdas el estudio del día de mañana. Que Dios te bendiga y te guarde.